Hola, muy buenas noches. Hoy estrenamos aquí en Canal 8 un programa, una serie de entrevistas que vamos a denominar En negro sobre blanco. En negro sobre blanco porque lo que buscamos es claridad, buscamos las respuestas a las preguntas que ustedes, y en este caso yo traslado a nuestros invitados. La primera invitada de esta serie de entrevistas es la senadora por Tenerife, por el Partido Socialista Obrero Español, Patricia Hernández. Buenas noches y muchas gracias, Patricia. Buenas noches. Muy bien, pues Patricia ha sido elegida recientemente como la senadora revelación designada por la Asociación de Periodistas Parlamentarios en Madrid hace unos días. ¿Qué significa este galardón para una persona evidentemente joven, con 27 años y en su primera experiencia en el Senado? Yo estoy muy emocionada, sigo emocionada. Es un reconocimiento obviamente al trabajo, también yo creo que a la ilusión, porque también los periodistas valoran esas cosas. Y en mi primera legislatura es un honor ser la primera mujer canaria, aunque llevarse el premio ya de por sí es muy importante. Y yo se lo dediqué a Juventudes Socialistas y el Partido Socialista por ponerme. Yo estoy segura de que en otro partido una candidata de 23 años nunca hubiera sido, ¿no? Y a mi grupo parlamentario por las facilidades, el apoyo y la confianza que han depositado en una jovencita, ¿no? Patricia, vamos a ver, con 23 años aterrizar en el Senado tiene que suponer un reto vital muy importante, porque al fin y al cabo tú eres graduada social, tienes ahora 27 años, soltera, que son los datos que manejamos de tu biografía. Encontrarte a los 23 años en una cámara, en la Cámara Alta, en el Senado, ¿cómo lo vive una persona joven, como tú en este caso? Vamos a ver, la primera cosa es, tú estás haciendo política, que es lo que venías haciendo antes, ¿no? Lo que pasa es que antes las hacías pues en manifestaciones, las hacías tal, ¿no? Pero siempre estabas en actividad política, aunque no fuera dentro del partido, aunque no fuera en cargo público. Después del choque, ¿no? Yo recuerdo el primer día, me estuve por fuera del Senado haciendo 5 llamadas, y no quería entrar porque ya estaba pues aprovechando el momento, saboreándolo, y cuando entré pues me hicieron identificarme, yo saqué mi DNI y tal, y pregunté por Dulce, que es una compañera que nos había dicho que nos identificáramos, ¿no? Pues me toman nota de todos los datos, y cuando les dije que era senadora, dice, no sé, o sea, el principio pues te choca, y lo mismo pasa dentro del grupo parlamentario, pero la verdad es que vitalmente, aunque te cuesta hacer un hueco, siempre sabes que te lo puedes ganar, ¿no? Y es normal que al principio pues no confíen tanto en uno como en un señor mayor de una determinada edad y con muchos años de experiencia, es normal. Pero también es cierto que ellos han sabido, no solo conmigo, la senadora revelación del año pasado, Yolanda Vicente, también era de mi grupo parlamentario, y yo creo que esto es un dato que habla muy bien de la dirección del grupo que ha confiado, ¿no?, en nosotros los jóvenes. Sí, porque tenemos la imagen del Senado como ese lugar en el que muchos políticos van a retirarse. Hay quien lo compara con un cementerio de elefantes. Evidentemente el que entre esa vía nueva, bueno, en este caso la tuya y la de otros compañeros seguramente en el Senado que están aportando juventud y dinámica, ¿ha hecho cambiar la Cámara o crees tú que puede cambiar la Cámara y el funcionamiento del Senado? Sí, estoy segura. Yo creo que el simple hecho de que se incorpore gente activa, independientemente de la edad, sino, es que en esa Cámara está Fraga, ¿no?, que es un histórico y todo, pero pues ya no tiene ganas, ¿no?, está de retirada. Gente que tenga ilusión por trabajar y tal, pues está claro que nosotros los jóvenes pues tenemos un empuje y hemos sustituido en muchísimas comisiones a otros compañeros. En sí mismo yo creo que es un cambio de actitud. Los 5 más jóvenes de la Cámara Alta son socialistas y los 5 mayores son del Partido Popular, ¿no? Algo tendrá que ver. Renovación que también se intenta implantar, digamos, en las listas del Partido Socialista para el próximo compromiso electoral en el mes de marzo, ¿no? Y que están ustedes en la dinámica de elegir quiénes los van a representar en el Congreso y en el Senado. Lo primero es valorar el proceso, ¿no? El proceso del Partido Socialista, que es transparente, que es limpio, en el que votan los afiliados, todo el que vaya a la Asamblea tiene derecho a votar y a elegir a los candidatos que quieren. Estamos en prensa y se está hablando de si uno, de si otro, no sé qué, y eso yo creo que lo que hay es que ponerlo en valor, en lugar de verlo como una bronca, que no lo es para nada. Y decirles pues a la gente, a los electores, ¿no?, que está claro que 4 ojos ven más que 2, y 8.000 ojos ven más que los 2 del Partido Popular o Coalición Canaria que eligen a sus candidatos y candidatas, ¿no? Es un proceso participativo y yo me he dirigido a todos los afiliados en carta escrita, rindiendo gestión y pidiendo el apoyo, reconociendo los errores también, y ellos pues valorarán si
quieren verme otra vez en la Cámara Alta. ¿Y cómo están, para que lo sepan nuestros televidentes, cómo están esas quinielas que siempre se hacen en estos casos? Porque estamos hablando que normalmente sería un hombre y una mujer quienes encabezarían esa lista, en este caso al Senado, ¿no?, por el Partido Socialista. ¿Con quiénes, digamos, están postulándose para también competir por ese puesto de alta representación, en este caso de los socialistas, y si salen de los tinerfeños? Pues ahora, Lisa, hay 5 candidatos a la Cámara Alta, independientemente de que en cualquier asamblea puede proponerse cualquier otro compañero, aunque no haya seguido el procedimiento, esa asamblea puede proponerle Aurelio Abreu, José Vicente González Bettencourt y Pedro Natal Meneses, son los 3 hombres que se postulan para ir de candidatos a la Cámara Alta, y Fidela Velázquez y yo misma también como mujeres. Bien, pues ya más o menos sabemos en qué momento están los socialistas tinerfeños, en qué momento estás incluso tú como persona que aspira a encabezar también esa lista, pero me gustaría repasar un poquito el trabajo que se ha hecho en el Senado en estos 4 años, porque también es importante hacer balance. Por los datos recabados, sabemos que has estado trabajando duramente en asuntos como el Estatuto del Trabajador Autónomo, en la modificación del Código Penal en lo que se refiere a seguridad vial y también inicialmente en la Ley Orgánica de Educación. Si quieres vamos hablando de algunos de estos trabajos que quizás te han podido aportar mucho, evidentemente como política, pero también como persona. ¿De cuál de ellos te sientes más orgullosa? Vamos a ver, las 3 son leyes que afectan a la vida de la gente directamente, pero ya que estábamos hablando de mi pasado y de todas estas cosas de cuando entré al Senado, la Ley Orgánica de Educación para mí, no sé, es mi primera ley y la recordaré siempre. Estreno. Fue gran estreno porque además en esa venía trabajando desde antes de que se constituyeran las Cortes Generales, ¿no? Yo convoqué manifestaciones en contra de la Ley de Calidad del Partido Popular, de las leyes educativas del Partido Popular, con muchas otras gentes en la asociación en la que yo estaba. Movilizamos bueno, pues todas las asociaciones estudiantiles, que estaban todas en contra de esta isla, a 7.000 personas, durante semanas, meses y de forma muy activa. La Universidad de La Laguna fue de las universidades más activas. Pasar a defender en las Cortes Generales cosas que he defendido detrás de una pancarta... Si me lo permites, Patricia, cambia el lenguaje, cambia la dinámica... Cambia todo, pero las reivindicaciones son las mismas, ¿no? Y está claro que uno no habla igual en una reunión o en una manifestación que en las Cortes Generales o en diálogo con compañeros, ¿no? No es igual lo que se dice... No, lo que se dice sí es igual, pero no cómo se dice. Y para mí fue... Vamos, muy emocionante y también el saber, yo por ejemplo incluí una enmienda de niños y niñas con dificultades de aprendizaje que vino al Senado sin esto específico. Y es una satisfacción ver cosas en leyes orgánicas que uno ha incluido, ¿no?, personalmente. Y ahí es donde te digo lo que ha supuesto para mí, ¿no?, pasar de ser representante estudiantil a ser ponente de la Ley Orgánica de Educación, fue fantástico, independientemente de que luego obviamente participas en la Ley Orgánica de Universidad, la modificación, pero no con la misma implicación que con la LOE, que pues entras desde Moncloa en reuniones con los grupos parlamentarios, negocias con CIU en lugar de con el sindicato de estudiantes y con otra asociación de estudiantes, ¿no?, ni con los profesores, estás negociando en grupos parlamentarios, ¿no?, y sabes que lo que se negocie con ellos va a pasar a ley orgánica, ¿no? Es muy satisfactorio. Y como bien apuntabas, otra cosa que ha influido mucho, e influirá mucho en este caso en los trabajadores autónomos, es el estatuto que se ha aprobado recientemente. Quizás ha tardado mucho esta regulación en llegar a nuestra normativa legal nacional, ¿no?, porque se trata de un sector especialmente castigado por su propio trabajo, por la propia iniciativa que tienen que aportar y por las situaciones en las que se encuentran. Sí. ¿Fue duro el trabajo de diseñar o de enmarcar, digamos, las necesidades de este colectivo? Parte del diálogo social, de manera que aquí fue otra cosa porque los empresarios, los trabajadores, el sector, con el gobierno, se pusieron de acuerdo en lo que eran las bases. Y el texto venía pues muy pactado, ¿no? Se incluyeron pues determinadas cosas que volvían a ser pactadas con los interlocutores sociales. Pero cosas como que crear la figura del trabajador autónomo económicamente dependiente, aquel autónomo que depende un 70% de sus ingresos de una persona determinada. Darle unas vacaciones, asegurarle si tiene un accidente de trabajo, enfermedad profesional, en fin, todos estos, la jubilación, todos estos derechos que habían quedado pendientes desde la transición, desde que llegó la democracia y que ningún gobierno, ninguna
ninguna Corte General, con sus diferentes mayorías, había sabido asumir y había sabido enfocar, ¿no? Yo soy graduada social, como dijiste, y yo estudié el Estatuto de Trabajadores por cuenta ajena, ¿no? Entonces, participar en el Estatuto de Trabajadores Autónomos, pues sabes lo importante que es. Mi padre también es autónomo y todas estas cosas, pues sabes los problemas que tiene. Y, en fin, es una ley que beneficia a 3 millones y que de españoles y españolas, pero que va, yo creo que también a impulsar a que mucha gente pueda ser autónomo con garantías. Quizás ahora conviene explicarla mucho más, me refiero desde las instituciones, que la gente la conozca, porque se ha hablado mucho en el ámbito, evidentemente, parlamentario, en el ámbito mediático, pero ahora quizás hay que abrir ese arco para que la gente la conozca, ¿no? Supongo que ese será el siguiente reto. Me consta que desde el gobierno se le ha enviado una carta a todos los autónomos explicándoles cuáles son los derechos y los deberes que recoge el Estatuto de Trabajadores Autónomos, pero también es cierto que nosotros desde antes, ¿no? Pero lo tendremos que seguir haciendo para que todos los autónomos pues sepan cuáles son los derechos que recoge el Estatuto de Trabajadores. Eso es un reto porque los derechos están para utilizar. Y en cuanto al Código Penal en materia de seguridad vial, ¿ha sido mucho el trabajo? ¿Ha sido complicado? De eso sí que se habla y de eso sí que la gente se pregunta, porque al fin y al cabo todos de una forma u otra somos usuarios de las vías públicas, ¿no? Sí, de esto se ha hablado y aquí hay que reconocer que también las Cortes Generales han estado por detrás de lo que era una reivindicación popular. La gente veía, bueno, pues algo que estaba pasando y que no se daba respuesta y que no se intentaba acabar con los criminales de la carretera. Era un clamor, ¿no? En estas islas también. Y aquí me sorprende que el Partido Popular no haya votado a favor la modificación del Código Penal en materia de seguridad vial. Yo creo que le estaban haciendo caso al señor Aznar. ¿Se acuerda usted aquello de yo bebo lo que me da la gana, nadie me tiene que decir y nadie que conduzca por mí? Esta irresponsabilidad que dijo el presidente del gobierno, bueno, cualquiera que haga lo que él dice es un peligro en la carretera. Y bueno, son cosas como que pasa a ser por sí mismo una infracción del Código Penal, que un señor o señora vaya en el coche a 110 kilómetros por hora en la carretera. Está claro que esto en sí mismo es un peligro para todo el mundo, para la mayoría, para la inmensa mayoría de los ciudadanos, ¿no? Y es una reforma que era totalmente necesaria y que intenta eso, acabar con los criminales de la carretera. En esta entrevista, que como pueden comprobar utiliza bastantes preguntas continuadas y rápidas, sí necesito un ejercicio quizás de precisión para explicar una cosa que los ciudadanos tienen, digamos, una pregunta que siempre está en el aire. Porque hay gente que se plantea ¿para qué sirve el Senado, por ejemplo? Que eso no es la primera vez que lo oímos ni lo decimos. ¿Para qué sirve el Senado si luego el Congreso tiene todas las potestades para enmendar a la plana o incluso para vetar algunas de las decisiones que se toman en el Senado? Brevemente, y para que los televidentes, en este caso canarios, puedan saber, bajo el punto de vista de la senadora tinerfeña Patricia Hernández, qué significa el Senado y qué fuerza puede tener el Senado. Bueno, pues nuestro sistema tiene dos cámaras y entonces uno representa a la población y otro a los territorios. La función es hacer leyes orgánicas, controlar al gobierno e impulsarlo, aprobar tratados internacionales y de otras cosas, debatir otras cosas. Bien, pues solo las leyes, leyes orgánicas y ordinarias, solo las leyes tiene primacía la población frente al territorio, a la Cámara Alta. Y en el resto hacemos lo mismo con las mismas consecuencias, ¿no? Solo en las leyes ellos tienen la última palabra, lo cual parece lógico, ¿no? Porque en las leyes parece que tal. Ahora, entonces yo pongo en valor al Senado, si no, no quisiera ir al Senado y estaría ahora con mis compañeros intentando pedir el apoyo para el Congreso. Yo quiero volver a la Cámara Alta. Y yo creo que hay una cosa que hay que tener clara, que las funciones son siempre las mismas y quizás eso habría que cambiarlo, ¿no? En esta legislatura es necesaria una reforma, pero sabiendo que el Senado sí es útil, sí es útil. Nosotros, en leyes que yo he llevado, se ha ampliado la mayoría con respecto a cómo venía en el Congreso, porque quitarle el foco y no tener que estar con todos los periodistas, con todas las televisiones ahí, ¿no? En el centro de atención, no estar los líderes de los grandes partidos, pues relaja mucho y hemos llegado a acuerdos que en el Congreso no fueran posibles y hemos ampliado los acuerdos, ¿no? Por ejemplo, en la modificación del Código Penal se unió el Partido Nacionalista Vasco y bueno, es una cosa que en el Congreso pues no pasó, ¿no? Se añadió una enmienda del Partido Nacionalista Vasco. Ahora bien, para temas que afectan a los territorios debería ser al revés, ¿no? Debería ser al revés y darle la vuelta. Darle la vuelta
Y en eso estamos. Lo que pasa es que el Partido Popular, que tiene mayoría en la Cámara Alta, ha vetado cualquier reforma del Senado. Ya por último, las últimas cuestiones que quería plantearles, quizás nos devuelvan un poquito, nos alejamos de Madrid y volvemos a Canarias, porque, bueno, relativamente me gustaría saber qué, y es una pregunta que siempre está en el aire cuando hablamos con senadores, ¿qué piensa de los senadores que tienen varios cargos, por ejemplo, institucionales? Esto es un debate que también está abierto en el seno de los partidos políticos y también en la sociedad en ocasiones, ¿no? Y en los medios de comunicación. ¿Es positivo? ¿Es negativo? ¿Cómo lo valora? Yo creo que lo importante es que si no pueden asumir varios cargos, dejen el que tienen. Y en esta línea ha habido senadores que representan, que vienen de esta misma isla, que ha faltado, ¿no? a la Cámara Alta. Pero si él se ve capacitado y sus electores pues así lo estiman, pues yo en esto no está prohibido por ley. Y yo en lo que hagan los partidos y a quien pongan los partidos, pues no me meto, ¿no? Yo, es mi posición personal, que yo sí creo que en los partidos, por lo menos en el mío, hay gente muy cualificada y por lo tanto la norma sería una persona a un puesto. Y así está. Lo que pasa que, salvo excepciones, que las excepciones pues, se tienen que justificar y se votan, en nuestro caso, de forma individual, la excepción, ¿no? Y, por ejemplo, en el caso de, bueno, hay determinados senadores canarios que lo que utilizan el Senado es como trampolín o como escaparate, y eso es evidente, no lo digo yo porque lo creo ahora mismo, sino porque lo creo hace mucho tiempo. Es evidente que lo utilizan como trampolín de su propia imagen para luego tratar temas que en Canarias no tratan, tratarlos directamente desde Madrid. Temas que afectan a los canarios, me refiero. Hay múltiples ejemplos. Ahora estamos en la pelea de la financiación del sistema de trenes y demás. ¿Cómo ve esta situación? O sea, ¿considera que a lo mejor puede restar valor al Senado el que se esté utilizando para las cuestiones territoriales, aunque realmente su función sea territorial, pero para, digamos, tener un escaparate más, un atril más desde el que hablar, como lo utilizan determinados senadores? Sí, mira, con el tema de los trenes del norte y del sur, yo creo que se ha utilizado el Senado, se ha utilizado. El ministro Solbes ya compareció a pregunta del senador González Bethencourt, de esta tierra socialista, y ya le dijo que sí al senador González Bethencourt de que se iba a financiar tanto el tren del norte como el tren del sur. Porque es economía la que tiene la competencia al no ser, al estar transferida los trenes a la comunidad autónoma. Bien, bueno, pues se insiste y ahora se le pregunta a Magdalena Álvarez y Magdalena Álvarez dice lo mismo que ya dijo el ministro Solbes. Haga usted el convenio, nosotros pondremos el dinero, pero usted tiene que elaborar el convenio. Y a mí me sorprende que se diga el convenio, el informe. A mí me sorprende el proyecto. Me sorprende mucho que se diga eso de que es que el proyecto sale muy caro. Porque yo sé que, por ejemplo, el Ayuntamiento de Vilaflor quería elaborar un proyecto, y no lo voy a decir por si acaso pues algún otro se copie la idea. Ese proyecto costaba mucho dinero, elaborarlo en sí, o sea, la viabilidad, no sé qué. Este proyecto cuesta mucho dinero y un ayuntamiento como Vilaflor no puede asumirlo en solitario. Bien, pues el Cabildo le dijo, I'm sorry, lo siento, usted tiene la competencia, si me plantea el proyecto yo lo financio. Por lo tanto, una corporación local como el Cabildo de Tenerife que diga que no tiene dinero para elaborar el proyecto, que lo tiene que hacer, porque además lo sabe, porque se lo exige a los ayuntamientos, bueno, en fin, que lo elabore. Ya se lo ha dicho Solbes a José Vicente, Magdalena Álvarez se lo ha reiterado al senador Ricardo Melchor, se pondrá el dinero. Y sobre la posibilidad que se utilice, digamos, estratégicamente para... Se utiliza. Y aquí se ha utilizado, está claro. Se ha utilizado porque también es cierto que José Vicente González Bethencourt, cuando lo preguntó, se utiliza porque les da resultado. Y hablo ahora de Coalición Canaria, ¿no? Pero también en el Congreso de los Diputados, no solo en el Senado. Cuando José Vicente González Bethencourt lo preguntó, en los periódicos salió así. Y cuando lo pregunta el señor Ricardo Melchor, mucho después, sale así. Es diferente. Entonces, ellos sabiendo que ese juego les viene bien, pues está claro que, bueno, pues lo repetimos y así la gente va a recordar que fui yo porque la página era más grande, aunque no sea verdad. ¿Se cree que funciona esa dinámica? Funciona. Al final los ciudadanos quedan, digamos, impregnados de esa avalancha... Es que es imposible que el ciudadano preste la misma atención a lo que sale en página completa que a lo que sale en página impar, o página par, perdón, abajo en una esquina. Es imposible porque reciben mucha información y muchos de nosotros alguna vez pues lo único que leemos son los titulares. Bien, pues el titular de los nuestros, de los senadores del PSOE, sale así.
Ese es un debate que a mí me gustaría incidir en otro momento, pero hoy no es el día, evidentemente, sobre los medios de comunicación y las relaciones con los políticos. De cualquier manera, ¿cómo valora genéricamente, el trabajo del resto de los senadores canarios? ¿Qué relaciones tienen ustedes en el Senado, o sea, independientemente del grupo al que pertenezcan? Mira, alguna vez hemos tenido que ponernos de acuerdo todos los senadores canarios para abordar algún tema, independientemente del partido al que pertenezcamos. Y algún conflicto con Esquerra Republicana, una pregunta, un senador de Esquerra Republicana, porque ni siquiera sus compañeros estaban de acuerdo, una pregunta un poco hiriente para los intereses de Canarias, para los canarios y las canarias, era de inmigración. Y nos reunimos con él todos. O sea que, y al final el senador terminó retirando esa... Porque había un frente común, digamos, ¿no? Claro, vio que era más allá de los partidos políticos y que era una cosa de los canarios, ¿no? Y lo entendió y la retiró sin más, ¿no? Pero sí, hay temas en los que estamos por encima de los partidos y nos unimos todos. Lo hemos hecho en esta legislatura alguna vez más. Lo pregunto porque muchas veces precisamente eso, los intereses de los partidos parecen estar por encima de los intereses de los ciudadanos y eso se nota, se ve claramente por ese, digamos, desapego que cada vez tienen los ciudadanos respecto a la política. ¿Considera que de aquí a marzo se conseguirá, en el caso de Canarias, que los niveles de abstención no empiecen a ser tan preocupantes como los últimos? ¿Qué tiene que hacer la clase política? Son dos preguntas en una. Para conseguir entusiasmar a la gente y que se dé cuenta que tiene que votar porque es una fórmula que tenemos adquirida como derecho y con la cual tomamos decisiones los ciudadanos, ¿no? Que después ya los políticos, en este caso los senadores, toman ya... Yo creo que aquí tenemos la responsabilidad de todos, no solo los partidos políticos, sino la sociedad en general. Y desde el profesor, desde el maestro, desde el padre a la madre, desde los medios de comunicación, desde las escuelas, desde todos lados, se tiene que hacer ver que es el arma más poderosa que tenemos para cambiar las cosas, el voto. Y que en ese momento el voto de cualquiera vale lo mismo, el de una persona que gane 1.000 millones de pesetas al año, de una persona que gane 12.000 euros al año. Entonces, tienen derecho y tienen, yo creo que también un poco la obligación de decir esto me gusta, esto no me gusta, quiero este programa electoral, quiero que me represente tal persona, quiero que no. Y si no participan, lo importante es que además sepan que su voto vale y que su voto sirvió en el 2004 para la participación. La alta participación, la mayor de la democracia, sirvió para quitar al gobierno Aznar y sirvió también todo el mundo decía, no se puede decir las encuestas, no sé qué, bien, una alta participación, la gente decide porque el voto sí vale. Y yo creo que en este momento la gente sabe que su voto valió para cumplir el programa electoral uno a uno. La primera, la retirada de las tropas de Irak, rapidísimo, la ley integral contra la violencia de género, el matrimonio de homosexuales, tantas y tantas cosas que se han cumplido, estaban todas en nuestro programa electoral y yo creo que eso es lo importante. Y los políticos tenemos que hacer cumplir el programa electoral para que los ciudadanos sepan que su voto vale. Sí, en aquel caso conviene recordar que más allá de, evidentemente, del resultado, lo que sí hubo también fue que la población estaba especialmente sensibilizada por el reciente atentado del 11 de marzo, ¿no? O sea, se juntaron cosas, pero yo supongo que no hará falta... Yo creo que fue más el 12 y el 13 que el 11. Sí, los días posteriores también fueron también claves para que la gente participara, pero no hará falta siempre, y eso esperamos todos, ningún tipo de accidente de esto para fomentar la participación, porque es fundamental que la gente vote. Lo importante es que yo creo que eso sirvió para que se dieran cuenta, y yo espero una participación similar. Eso lo importante es que dices, yo voto y mi voto vale, independientemente de lo que digan que va a pasar, que los que nos cuenten las encuestas cocinadas, el no sé qué, no. Mi voto es el que decide. Y el 9 de marzo, que ya se sabe que las elecciones van a ser el 9 de marzo, ya lo ha anunciado el presidente del gobierno, mi voto decide qué gobierno vamos a tener y si prefiero a José Luis Rodríguez Zapatero, si prefiero a Mariano Rajoy como presidente, ¿no? Al final, y volviendo a la arena política, con tantas declaraciones cruzadas, en Canarias al menos, y con lo que uno puede ver a través de los medios de comunicación, no sabemos muy bien si los presupuestos generales del Estado benefician, perjudican, son más, son menos que los presupuestos que ha organizado el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero para Canarias, la parte que les corresponde. En esas declaraciones cruzadas los ciudadanos al final muchos se pierden o nos perdemos. De la cercanía, la proximidad de estar en este caso en Madrid, de ver las cosas en primera línea, estos presupuestos bajo, me imagino la respuesta, pero bueno, si lo puede aclarar un poquito más, ¿estos presupuestos benefician o perjudican a Canarias o no se puede decir así taxativamente?
Es que vamos a ver. Claro, porque una perjudica nunca, ¿no? Pero se puede decir, bueno, pues hubieran beneficiado más otros, ¿no? Yo creo que lo que deben saber, y que esto sí es sencillo, y que no se pierde en el tumulto de las declaraciones, es el Coalición Canaria, el año pasado, votó estos mismos presupuestos y dijo las maravillas del anterior, perdón, los presupuestos del 2007, los votó y dijo las maravillas que tenía ese presupuesto. Bien. En infraestructura, independientemente de luego las ayudas al transporte, que están 50%, le hemos subido con compromiso electoral, 33 estaba y está del 50, independientemente de que en Canarias vivan personas que tienen las ayudas de vivienda, las ayudas, pues todas de las que hemos hablado, que están en presupuestos generales del Estado. Solo en infraestructuras para Canarias hay un 20% más. 20% más, de manera que si ellos dijeron que los presupuestos eran mejores el año pasado, eran buenos el año pasado, señores, estos son mejores porque tienen un 20% más las becas y las ayudas para la vivienda, para la natalidad, para todo esto que está recogido en los presupuestos del 2008. Yo creo que esto es sencillo, 20% más, yo que soy de letra, sé que 20% más nunca es menos, ¿no? Y por lo tanto sería mejores para esta comunidad autónoma. Retomando la clave más canaria de esta entrevista, recientes encuestas, además del Consejo Económico y Social de Canarias, dicen que los ciudadanos suspenden bastante claramente al actual gobierno de Canarias y además también dicen que sienten cada vez mayor desapego por la actividad política. En ambas cuestiones, ¿qué opinión tienes? Vamos a ver, los ciudadanos están cansados de esperar, el 1, 2, 3 que hemos escuchado, y los ciudadanos están cansados de este gobierno, que es el mismo. Los ciudadanos están cansados de los malos gobiernos de hace tantos y tantos años. Yo no recuerdo a otro, ¿no? Recuerdo gobiernos de Coalición Canaria y del Partido Popular. Los ciudadanos dijeron en mayo que querían un gobierno presidido por Juan Fernando López Aguilar, porque fue el más votado y porque Paulino Rivero, que es el presidente que tenemos actualmente, fue el tercero más votado, ¿no? De los 3 que estaban en lista fue el que menos votos, menos ciudadanos, por tanto, tiene detrás. Cierto, el que más parlamentarios regionales tiene detrás, pero el que menos ciudadanos. Y la gente se cansa de esto, pero lo que hay que intentar por todos los medios es que no se desilusionen de manera que diga, ay, yo paso de votar, porque si al final van a hacer lo mismo, no, se puede cambiar. Y la única forma, y estoy segura que si hubiera habido más participación, no tendríamos este gobierno. Independientemente de que a esa voz, a la del pueblo, no lo escucharon y hicieron lo mismo, lo que no quería la gente, ¿no? Y yo les invito a no desmoralizarse, ¿no? A seguir y que la única fórmula que tienen para cambiar las cosas es el voto. Y una también de las últimas cuestiones, se habla mucho y además lo estamos viendo casi de forma permanente, volviendo a la política canaria, el ambiente que se vive en el Parlamento de Canarias no parece ser el más adecuado y quizás no estoy diciendo que haya más o menos responsabilidades, sino evidentemente al final todos son responsables de lo que ocurre en el Parlamento. Y se está dejando ver a través de las páginas de los periódicos, en las radios, en las televisiones, lo que al fin y al cabo consume como producto informativo los ciudadanos, que hay un clima de enfrentamiento permanente, continuo y por las más variadas cosas. Desde el punto de vista de una persona joven, de una persona con ilusión y que está, todavía iniciando una carrera política y que supongo quiere continuarla, ese clima no puede acabar terminando de ser el tiro de gracia para que la gente abandone completamente y se olvide de los asuntos públicos, que quizás a lo mejor es lo que algunas personas o algunos grupos de poder quieren, ¿no? Que la gente no se preocupe por sus asuntos y que esté, en ese ambiente de bronca permanente. Sobre eso, ¿qué opinas, Patricia? A ver, yo sí creo que los ciudadanos quieren escuchar en el Parlamento de Canarias las cosas que van mal en Canarias. Y en este caso, el grupo parlamentario, que es el grupo parlamentario mayoritario socialista, está diciendo las cosas. Y yo también creo que algunos quieren trasladar la imagen de que Juan Fernando López Aguilar es crispa. Y esto no es real, porque se ha demostrado en los otros sitios en los que ha estado. Y intentan decirlo una vez tras otra y ponen las bases para que esto resulte así. Lo que les molesta realmente es que haber perdido las elecciones, esto les molesta mucho y también les molesta que le hagan oposición, les molesta horrores. Y les molesta Juan Fernando López Aguilar, pero aquí se quedará y en el 2008, dentro de 3 años, será otra vez más votado que ellos y esperemos que de forma incuestionable.
Nos quedan apenas un poquito menos de un minuto y a mí me gustaría que en este último tramo, pues quizás si quisiera lanzar algún tipo de mensaje, tanto sobre todo ahora que en el proceso en el que está viviendo, digamos, el Partido Socialista a la hora de elegir a sus cabezas de lista para el Senado, un mensaje que tiene que ser compartido evidentemente para esas personas que van a decidir quiénes estarán en las listas y para quienes el 9 de marzo, como bien apuntabas antes, tendrán la decisión de votarles o no votarles. Pues vamos a ver, a los afiliados ya se los he dicho por carta, de manera que se los diré a los ciudadanos. Esta ha sido la legislatura de la igualdad, de la legislatura de los que menos tienen, la legislatura de la paz y la legislatura que más se ha hecho por los jóvenes, ¿no? Yo creo que nos quedan muchas cosas por hacer y solo la podremos hacer si la gente participa. Si los afiliados participan eligiendo sus candidatos, si la gente participa con su voto, ¿no? España está en un momento crucial en el que se elige entre seguir avanzando o retroceder. En este momento ya no se juzga a la gente, no se divide entre malos y buenos españoles. La gente hace con su vida, siempre y cuando no afecte al otro lo que quiere, respetando las leyes lo que quiere. Y yo creo que los españoles decidirán no retroceder en marzo. Bien, pues poco más se puede añadir. Desearle suerte a usted y al resto de los candidatos que pugnan por esas plazas para ser evidentemente los representantes del Partido Socialista en el Senado y confiar, bueno, hemos tenido aquí durante toda la entrevista el famoso trofeo entregado hace apenas unos días como senadora, en este caso senadora revelación en las Cortes en este último año. Agradecerle su presencia, desearle suerte, como decía, y nada, esperemos saber algo más en este caso de Patricia Hernández, senadora por Tenerife, próximamente. Muchísima suerte en su nueva andadura. Muy bien. Y a nosotros no nos queda otra que despedir este primer programa de Negro sobre Blanco, un programa de entrevistas que, como han podido comprobar, intentamos que sea dinámico, que sea ágil y plantear las preguntas que suponemos ustedes tienen al otro lado de la pantalla. Por nuestra parte, nada más, despedirnos y esperar que nos vean en la próxima entrega de Negro sobre Blanco. Gracias.